Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas y amigos que nos escuchan. Alabamos a Dios, la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes al darnos una nueva oportunidad para poder estudiar la palabra suya en el tema que hemos traído sobre el ministerio de Jesús. Y el tema del estudio de hoy, el título es La traición y el juicio del rey. En el texto vamos a estar basándonos en Mateo 26-27 y el capítulo 27 y el verso 25. Para memorizar tenemos Mateo 26:50, y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermanos, hemos aprendido que Jesús cumplió la voluntad del Padre totalmente. Recordemos, Jesús nació de una virgen en Belén, bautizado por Juan en el Jordán. Establece su iglesia cuando llama a los primeros discípulos y lleva a cabo su ministerio personal introduciendo, porque ese era, mis hermanos, el trabajo, el propósito del Señor, introducir el reino de Dios al mundo. O sea, Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Traer más cerca esa salvación que iba a ser por medio de Él. Dice la palabra también en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Recordemos, hermanos, hermanas, amigos, el Señor, ¿verdad? Su propósito no era, aunque Él era Dios y merecía toda la honra y toda la gloria en ese momento, pero ese no era el propósito. Dice que Él vino a servir al mundo, vino a dar su vida, ¿para qué? Para que muchos alcanzásemos salvación por medio de Él. Nada, mis hermanos, nada, absolutamente nada ocurrió en la vida de Jesús sin el consentimiento del Padre. La palabra dice en Juan capítulo 10, versos 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Hermano, lo que el Señor dice, ¿verdad? Mi Padre me ama, ¿por qué? Porque yo pongo mi vida, porque le obedezco a Él y la voy a volver a tomar otra vez. Y vamos a ver qué significa eso. Dice la palabra en el verso número 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, ¿verdad? O sea, cuando se pensaba, o los que pensaban, matamos al Maestro, matamos al Mesías, estaban más equivocados que nunca. Porque el Señor dice, nadie me la quita, que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo voluntariamente, obedeciendo al Padre. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor, Él hablando, ¿verdad? Entonces, el Evangelio según San Mateo, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, Judas fue llamado por Jesús y formó parte de los 12. Estamos hablando, ¿verdad?, de la entrega, la traición, la entrega del Señor. Judas fue llamado también como un discípulo por el Señor y formó parte de esos 12. Él vio, hermanos, y él participó también de las mismas cosas que los otros apóstoles. También fue enviado a predicar y a hacer maravillas con los 11 restantes. Dice la palabra en Mateo capítulo 10, verso 1 al 8. ¿Por qué? Porque a veces encasillamos, ¿verdad?, de que Judas todo era malo, todo era, ¿verdad? Él se equivocó gravemente al final al entregar al Maestro y fue su perdición. Pero él también, hermanos, participó con los 12. La palabra lo dice. Mateo 10, verso 1 al 8, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, ahí también iba Judas, les dio autoridad, dice, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás,
Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Mis hermanos, también leemos en Marcos capítulo 6, versos 7 al 13, dice, a estos 12, ¿cuáles? A todos, ¿verdad? Los envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Ese era el mensaje que el Señor trajo originalmente. Ese fue el inicio de su ministerio. El reino de los cielos se ha acercado. Dice en el verso número 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia dad, o dad de gracia. Así es la palabra del Señor. Hermanos, Jesús, nuestro Maestro, fue un ejemplo para sus discípulos siempre, desde el inicio, desde que Él llamó a los primeros 2 que estaban pescando, hasta que concluyó, al cumplir con los 12, Él siempre fue un ejemplo para ellos. Y Él siempre se mostró como un amigo para ellos, hermanos, incluyendo también a Judas. Aún cuando Judas y los que le iban a prender al Maestro se presentaron de la forma que Jesús ya sabía, el Señor sabía. Por eso cuando Él terminó de orar, recordemos en el estudio pasado, los discípulos estaban durmiendo y Él cuando ya terminó les dice, bueno, ahora sí, levántense porque se acerca el que me entrega. El Señor sabía la forma, cómo iba a ser entregado. Él sabía, mis hermanos, quiénes venían. Él sabía todo porque era, es y será Dios siempre, que todo lo sabe. Entonces, hermanos, el Señor sabía cómo se iba a presentar Judas, sabía de la traición, ya lo había anticipado. Dice, y aún en medio de esa traición le llama amigo. Esta palabra, hermanos, encerraba lo que Jesús fue siempre para ellos. Y con esto el amor de Cristo por las almas perdidas se mostraba una vez más al llamarle amigo. El Señor le estaba dando, vean qué grande amor, hermanos. Aunque Él sabía que Judas no se iba a arrepentir, Él todavía le estaba dando una oportunidad. Al decirle amigo, le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiese. De igual manera, Él hoy está dando una oportunidad a todos aquellos que quieran venir a Él, hermanos, antes de que Él venga. Entonces, la palabra del Señor nos dice acá, ¿verdad? Que el Señor le dio una oportunidad a Judas. Qué tremendo, ¿verdad? Tener tan cerca esa salvación y no poder entenderla, no poder arrepentirse, mis hermanos. Aún el Señor le estaba permitiendo a él que le saludara con un beso. Como era costumbre entre los judíos, el Señor no hizo nada para merecer la traición de Judas, solamente dejaba que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra acerca de él. Volvemos a lo que yo les dije antes, hermanos. Todas estas cosas el Maestro las pasó para que se cumpliese lo que estaba escrito en su palabra. Por eso Él nos llama a nosotros ahora a que nuestra base, nuestro conocimiento provenga de su palabra, que todo lo que aprendamos venga de su palabra, que nuestras decisiones estén basadas en lo que Él dejó. ¿Por qué, hermanos? Porque Él también estaba obedeciendo lo que había sido escrito acerca de Él y que iba a suceder desde antes en el Antiguo Testamento. Dice la palabra en Mateo, capítulo 26, versos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12,
y con él mucha gente con espadas y palos. Ellos venían de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Vean, hermanos, esa palabra salve significa alabado, bendito seas, maestro. Vean con las palabras con que Judas estaba entregando a Cristo. Salve, maestro, bendito seas, alabado seas, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, y ahí está lo que yo les decía, ¿a qué vienes? ¿Es que acaso el Señor no sabía? ¿Acaso el Señor no sabía a qué venía? Pues claro que sí lo sabía. Desde el principio, mis hermanos, Él sabía, pero Él quería escuchar de la boca de Judas una respuesta que no llegó a darse. ¿Por qué? Porque dice: entonces se acercaron quienes los que venían con Él y echaron mano a Jesús y le prendieron. O sea, cuando dice que le prendieron es que le llevaron preso, le tomaron preso, lo agarraron, ¿verdad? El juicio, hermanos, del Señor, paradójicamente, fue realizado por los injustos, por gente injusta. El maestro tuvo que soportar dos juicios. Uno eclesiástico, donde enfrentó a la élite religiosa, y uno civil, donde enfrentó a las autoridades gobernantes en ese momento. Antes de ser llevado ante Caifás, ahorita vamos a ver quién era Caifás, que fue un sumo sacerdote contemporáneo de Jesús. Este hombre es citado varias veces en el Nuevo Testamento, Caifás. Voy a leerles las citas para que ustedes luego, si quieren, las buscas en Mateo 26:3, 26:57, en Lucas 3:2, en Juan 18:24 y en Hechos 4:6. El historiador judío Flavio Josefo, hermanos, dice que Caifás accedió al sumo sacerdocio alrededor del año 18, nombrado por Valerio Grato, y luego fue depuesto de ese puesto por Vitelio en torno al año 36. Estaba casado, y vean ustedes, ¿verdad?, la relación. ¿Por qué? Y ustedes dicen: bueno, pero ¿por qué le mandaron Caifás? ¿Por qué eso? Dice que él estaba casado con una hija de Anás. También nos relata Flavio que Anás había sido el sumo sacerdote entre los años 6 y 15. De acuerdo con estos datos, hermanos, y conforme a lo que también señalan los evangelios, Caifás era el sumo sacerdote cuando Jesús fue condenado a morir en la cruz. Jesús fue llevado ante Anás, dice la palabra del Señor, en Juan 18:13, y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás y era sumo sacerdote aquel año. O sea, ahí vemos la relación, ¿verdad?, entre lo que es religioso y lo que era también gobernación pura de un pueblo, y todo aquello, ¿verdad?, trenzado, dice ahí. Por eso le llevaron. Anás, hermanos, no tenía ninguna autoridad, pero sí era sumamente respetado y su opinión valía mucho. Él cuestionó cuando le llevaron las enseñanzas de Jesús, y luego, al no encontrar nada, lo devolvió nuevamente a Caifás. Este hombre buscó testigos falsos, pero solamente encontró a dos que testificaron de algo dicho por el Señor y que no era falso, sino que era verdad. Vamos a ver, ¿cómo es que como un testigo falso va a testificar con la verdad? Entendamos esto, ¿verdad? Caifás encontró dos testigos falsos, o sea, iban a mentir, pero la mentira que ellos iban a decir era esta, hermanos, y estaba exactamente en Juan 2, 19 y 20. Respondió Jesús y les dijo: destruiré el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, hermanos,
el intento de acusar al Señor por medio de la ley era una falsedad. Y esto que estaban haciendo, mis hermanos, precisamente estaban los testigos falsos hablando de una verdad. ¿De qué hablaban? De la resurrección de Jesús. Él estaba hablando, dice, cuando hablaba de ese templo, en 3 días lo levantaré. Él estaba diciendo que al tercer día él se iba a levantar de entre los muertos, porque él dice, él estaba hablando del templo de su cuerpo, no de la estructura, hermanos, que era el templo. Este intento, mis hermanos, entonces de acusar al Señor por medio de la ley era una falsedad total. Y aún peor que esto era la terrible humillación a la cual Jesús se sometió a sí mismo al permitir este juicio sucio, inmoral y superficial de hombres malos, avariciosos e hipócritas, los cuales sostenían hacerlo en beneficio de Dios. Oigan, que todo lo que estaban haciendo era por el bien de Dios. Ese era el pensar de estos hombres, nada más alejado, hermanos, de la verdad. Porque lo que había en el corazón de ellos era odio, había hipocresía y había un montón de cosas que los llevaron hasta entregar al Maestro. Pero lo que no sabían ellos era que lo que estaba pasando era un cumplimiento de lo que estaba escrito acerca de él. No era que ellos eran el instrumento nada más para que la palabra se cumpliese, hermanos. Sí, Anás, Caifás, Pilato, Herodes y los guardias y todos los que estuvieron ahí simplemente fueron un instrumento. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor se cumpliese en Cristo Jesús. Ellos no hicieron nada por ellos mismos, simplemente se estaba cumpliendo lo que la palabra del Señor había dicho, hermanos. El Señor traicionado por uno de sus más cercanos. Pedro estaba completamente, ¿verdad? Ahora vemos cómo el Señor, como vimos, agonizaba orando. Luego viene la entrega por parte de Judas con un beso falso. Le acusan a un juicio tanto religioso como civil, falso, manoseado. Y luego de eso, es traicionado por uno de sus más cercanos discípulos. Veamos todas las cosas que el Maestro iba pasando. De ahí la angustia, ¿verdad?, que él sentía en el Getsemaní cuando oraba. Era de saber todo lo que venía, mis hermanos, de saber todo lo que venía y de saber que eso se iba a cumplir. Entonces, el intento, hermanos, de acusar al Señor por este medio falló. Y aún más traicionado por uno de sus amigos más cercanos. Vamos a ver, Pedro estaba completamente seguro de que no permitiría que nada le sucediese a su Señor. Y en las ocasiones donde Pedro, hermanos, trató de imponer su carne. Señor, no hagas eso. Señor, no permito. Levanta su espada y le corta la oreja a Malco y hace más cosas, hermanos. El Señor siempre lo reprendió porque él no estaba sometiéndose al cumplimiento del ministerio del Señor que él estaba llevando a cabo, hermanos. Y él le dice, Señor, no, jamás, yo nunca te voy a negar, yo voy a estar contigo. Señor, mire que me maten, hagan lo que hagan conmigo, yo nunca te voy a negar. No voy a permitir que nada te suceda, Señor. Ese era el pensado de Pedro, ¿verdad? Pero Jesús conocía a Pedro, hermanos, y sabía que le iba a negar no una, sino 3 veces. En el registro de Lucas encontramos que Jesús y Pedro, oigan, hermanos, qué tremendo esto, hermanos. Jesús y Pedro estaban lo suficientemente cerca como para verse a la cara. Oigan esto, hermanos. Jesús y Pedro estaban lo suficientemente cerca como para verse en la cara. Le estaban viendo. ¿Por qué?
Dice que de inmediato, al negarle por tercera vez, cantó el gallo y Jesús volteó a mirarlo. Yo no sé qué habrá sentido Pedro al sentir la mirada de su maestro sobre él. Al sentir, hermanos, esos ojos que estaban diciéndole: ¿te acuerdas de lo que tú dijiste? Que nunca me ibas a negar. Lo has hecho 3 veces. Dice la palabra. Vean que el Señor estaba cerca de él. Dice en Lucas 22:61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora, hermanos, no debemos de juzgar a Pedro. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. Dice en Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, mis hermanos, Pedro era un hombre, Pedro era un discípulo del Señor, sí, pero él no estaba dispuesto a dar su vida por aquel amigo suyo que anduvo con él, el Señor mismo. Y eso es lo que dice la palabra en Juan. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Solo el Padre en su amor, en su misericordia, mis hermanos, amándonos desde antes de la fundación del mundo, solo el Padre entregó a su Hijo por aquellos que se habían alejado de él, ni siquiera por sus amigos, sino por aquellos que le rechazaban, por aquellos que estaban ajenos a él. El Padre entregó a su Hijo, y ese es el amor acá que habla Juan 15:13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. El Padre entregó a su Hijo, y Jesucristo también se entregó voluntariamente por nosotros, mis hermanos. Se entregó voluntariamente por nosotros. Por eso no debemos de juzgar a Pedro por lo que él hizo, hermanos. Esta negación, hermanos, de hecho le dolió mucho a Jesús. Pero el Señor lo dejó porque Pedro necesitaba aprender de aquello, hermanos. Necesitaba Pedro pasar por todas esas cosas, por esa experiencia dura, por esas lágrimas que salieron. Dice que cuando el maestro lo volvió a ver y él se acordó lo que el Señor le había dicho, lloró amargamente. Pero el Señor lo dejó pasar porque le estaba enseñando, y más bien, hermanos, lo reconforta. Vean qué amor más grande. Lo reconforta y le anima a que después fortaleciera a los hermanos. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti, le dice a Pedro, el Señor le dice a Pedro, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma, ayuda, guía, enseña a tus hermanos. ¿Habrá un amor más grande que este, hermanos? Había sido traicionado por su mejor amigo, uno de sus mejores, más cercanos discípulos. Y el Señor ahí mismo le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, le dice a Pedro, una vez que has vuelto, una vez que hayas pasado por todo este tramo, por toda esta prueba, por toda esta aflicción, confirma a tus hermanos. O sea, que el hecho de que Pedro falló y negó al Señor no era que ya el Señor lo había desechado, no. Más bien, le dice, una vez que vuelvas tú de todo esto, confirma a tus hermanos, guíalos. Y después vemos a Pedro, hermanos, levantándose después del Pentecostés y predicando a los judíos y convirtiendo mucha gente al Señor. Bien, mis hermanos, hasta acá llegamos esta mañana. Hemos visto, ¿verdad?, cómo el Señor está pasando todas estas cosas. Y el próximo domingo veremos lo que pasó después. ¿Qué aprendemos de esta mañana, mis hermanos? Primero,
El amor del Padre a entregar su Hijo por un pueblo que le rechazaba. El amor de ese Hijo por nosotros al morir voluntariamente en la cruz para que usted y yo alcanzásemos salvación. Que todo lo que el Señor pasó estaba bajo el conocimiento, estaba escrito ya, hermanos, ya estaba prescrito en la palabra que iba a ser así. Que todo lo que el Señor también sufrió era en cumplimiento de lo que estaba escrito en su palabra. Que la traición de Pedro, hermanos, fue para fortalecerlo, fue para hacerlo más grande, para que se levantara de ahí y luego guiara también a la iglesia del Señor con la palabra misma de Dios, mis hermanos. Todos los que estuvieron en ese momento, hermanos, solamente estaban cumpliendo, eran parte, eran un objeto para cumplir el propósito de lo que estaba escrito en la palabra del Señor. Ningún juicio, ni el religioso, ni el juicio civil pudo acusar de nada al maestro, hermanos. O sea que no hubo nada de qué acusarle. Y eso lo veremos el próximo domingo. Dios les bendiga, mis hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes. Y meditemos, hermanos y hermanas y amigos, meditemos este gran sacrificio del Señor que Él hizo por nosotros. Y Él quiere, hermanos, que nosotros valoremos eso y pongamos atención a lo que Él pasó para que le amemos cada día más. Dios les bendiga. Oramos. Señor, gracias te damos en nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, porque no pudimos recibir un regalo más grande, más espléndido, Señor. Es que tú te entregaste totalmente para darnos salvación. Moriste en esa cruz, mi Señor, para abrir el camino a aquellos que te rechazamos un día. Oh Señor, gracias. Te diste por completo para que nosotros pudiésemos ser salvos hoy, Señor. Gracias por tu amor, Padre precioso. Gracias también por tu misericordia con que nos amaste al entregar a tu Hijo Jesús en rescate de nosotros. Y como la palabra tuya lo dice, Señor, tú lo dijiste, tú no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate de muchos. Gracias, Dios, por el estudio de esta mañana. Bendice mis hermanos, mis hermanas, los que escuchan también, Señor, puedan ser bendecidos por esta palabra. En nombre de Jesús, amén y amén.